Hermanos, ya para arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica, saludando a todas las personas que nos siguen a través de nuestros videos en este canal de YouTube, ¿no? Hoy es domingo 2 de febrero del 2020. Hace 8 días me dice mi hija, papi, usted dijo 2019, sí, no, estamos en el 2020, primer domingo de este mes de febrero, así es que una bendición especial para todos ustedes, para todas las personas en el video y para todas las personas que a esta hora están en alguna iglesia, no sé dónde, aquí en Costa Rica, en cualquier parte del mundo, escuchando la sana palabra del Señor. Así es que póngase de pie, vamos a ir a la palabra, busquen sus Biblias. Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel 8, vamos a ir al verso 4. ¿Me regalan un amén cuando todos estén ahí? Primera de Samuel 8, 4. Primera de Samuel 8, 4. Usted también en el video ahí, si tiene una Biblia cerca, búsquela, consúltela. Haga de la Biblia para usted un material, es mucho más que eso, pero hágala como un material de consulta, de confirmar cosas, de verificar, de instruirse, de alimentarse, de salir de dudas, o sea, para todo sirve la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, 1 Samuel 8:4 dice la palabra del Señor. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad, Señor. Como siempre, agradecemos esas oportunidades que se abren, que se ponen para que como miembros de tu cuerpo, miembros de tu iglesia, podamos reunirnos en un lugar, Señor, a compartir, a escuchar, a deleitarnos en tu palabra, Señor. Gracias por habernosla dejado, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo para escuchar el consejo que traes a través de ella, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a las familias aquí representadas, a toda persona que a esta hora se sienta a escuchar en torno a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, varias veces hemos comentado aquí desde este púlpito y muchas veces, si usted es seguidor nuestro sabrá, dirá que es cierto, insistimos mucho en eso de que nosotros somos seres espirituales, ¿cierto que sí? Y esa espiritualidad que hay en cada uno de nosotros crea en nosotros esa necesidad de adorar, esa necesidad de servir, esa necesidad de postrarnos delante de algo, ¿no? De encomendarnos a algo. A veces hay gente que se encomienda a un ser superior y a veces ni sabe quién es, ¿no? O sea, yo sé que hay un ser superior, no sé quién es, pero me encomiendo. Ponen sus cosas en manos de cosas que están por encima de uno, sobrenaturales, ¿no? Esa es la necesidad de nosotros como seres humanos por ser seres espirituales, ¿no? Lo importante es que nosotros sepamos a quién servimos, a quién adoramos, a quién nos encomendamos, porque qué triste es encomendarse uno o poner cosas que son preciadas para uno en manos de alguien que uno no conoce. Es triste, ¿no? Eso lo hemos visto ya varias veces, pero bueno, el que nosotros estemos bien enfocados en a quién adoramos, a quién servimos, depende de ¿qué? De la información que tengamos, ¿no? Eso ya lo hemos visto, porque dice Proverbios 23:7, que tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Usted tiene pensamientos de Dios? Usted es de Dios. ¿Usted no tiene pensamientos de Dios? Usted no es de Dios. Así de sencillo es esto, ¿no? Por eso si usted, que los últimos domingos hemos estado hablando mucho de la religiosidad y de la fe y la relación, si usted se dice que es una persona de fe y no tiene información de Dios, su fe está puesta en otra cosa, pero menos en Dios. Eso lo tenemos que tener absolutamente claro, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy es domingo 2 de febrero del 2020, digo la fecha porque hoy aquí en Costa Rica estamos celebrando ¿qué? Elecciones locales, ¿no? Estamos eligiendo hoy gobiernos locales. ¿Qué son gobiernos locales? Alcaldes, síndicos, ¿qué más es?
regidores, por ahí anda, ¿no? Intendentes se llaman, gobiernos locales, ¿no? Hace 2 años estábamos eligiendo al presidente y algo de eso tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, pero bueno, mejor ni hablemos de eso, cuando llegue el momento lo hablamos, pero estamos eligiendo hoy gobiernos locales. Ahora, ¿elegiremos bien? Todo dependerá de qué, todo dependerá de la información con que tomemos la decisión, ¿no? Hay gente que va a votar y no sabe ni, le dicen vote por el color y ni sabe el nombre del candidato. Qué triste, es triste. Deberíamos de votar, si es una elección muy importante o es una decisión importante, deberíamos de votar ¿qué? Conscientes de lo que estamos haciendo, con información, habernos informado de en quién estamos depositando nuestra confianza, ¿no? Pero bueno, eso es en lo natural, se los comento porque a veces uno elige y después uno se queja de quien salió elegido. ¿Y sabe cuál es la más fácil que uno hace? Echarle la culpa a los demás, ¿no? Es que la gente elige mal. Y yo, pero ¿qué? Tú elegiste. Ahora, usted puede decir, yo no participé en eso. Peor aún todavía. Lo hemos dicho aquí que la peor decisión que una persona puede tomar, ¿cuál es? La indecisión. O sea, no tomar la decisión. Esa es la peor decisión. Si usted no vota hoy o no vota cuando hacen elecciones de gobernantes, no se queje. Porque usted mismo está dejando la decisión en manos de otros, ¿no? Su relación con Cristo, no la deje en manos de otros. O sea, paga el precio de usted buscar al Señor, escudriñar, de saber cómo es Él, cómo piensa, tener los pensamientos de Él. Todo lo que hemos hablado aquí de lo que es tener una relación con alguien, que haya un compromiso, que haya amor, que haya pasión, todo lo que ustedes saben que hemos hablado. Pero bueno, metámonos en el tema de hoy, esto que acabamos de leer que está en el libro de Samuel. Si esa lectura que hicimos ahorita, esos 2 versículos, están en el libro de Samuel, ¿en qué época de la historia estamos, de qué época de la historia estamos hablando? Los jueces. Porque Samuel fue un juez, fue el primer juez, ¿no? ¿El último? Qué raro, cómo han cambiado los tiempos. Bueno, fue un juez. Samuel fue un juez, digamos que fue el mejor juez que hubo dentro de lo que había ahí, de lo que el Señor usaba. ¿Cuál fue el peor? ¿Cuál fue el peor juez para ti, Jorgito? Sansón, podría decir. Él le apuesta a Sansón, otros podrán apostarles a otros. Sí, Sansón había muchas expectativas en Sansón y al final no las cumplió. Y cuando uno tiene expectativas en alguien y esa persona lo decepciona a uno, pues qué feo se siente, ¿eh? Imagínense, así había muchas expectativas para Sansón, pero bueno. El caso es que Samuel fue un buen juez, un juez consagrado, era la época de los jueces. ¿Ustedes se acuerdan por qué Dios tuvo que institucionalizar jueces? ¿Por qué? Porque la época de los jueces, ¿se acuerdan? Fue la que siguió después exactamente de Josué y todo. Hemos hablado ya aquí que cuando Josué estaba todo iba color de rosa, el pueblo era obediente, entraron a la tierra prometida, murió Josué y toda su generación, entonces se levantó otra generación que no conocían a Dios, entonces como no conocían a Dios no lo respetaban y como no lo respetaban no lo obedecían y esa desobediencia, ese irrespeto era fruto de un ¿qué? De un desamor, porque si tú no conoces no amas, todo eso lo tenemos amarrado, ¿cierto que sí? Todo eso ya lo manejamos, pero así. Si tú no conoces, no amas, si no amas, no obedeces, si no obedeces, pues obviamente se cumple lo que está en Jueces al principio y al final de que todo el mundo hacía lo que quería porque no había autoridad. Así de sencillo. Entonces, recuerde que Dios mandaba un juez para levantarlo, la gente clamaba y todo ese asunto que ya conocemos de los jueces. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál era la idea ahí? De que el pueblo reconociera a Dios como su rey. Lo reconocieran como su rey y los jueces lo único que hacían era ¿qué? Gobernar, encargarse de que realmente todo se hiciera tal cual como Dios mandaba a su pueblo por medio del juez. Esa era la idea, reconocer a Dios como rey. Por ahí pensamos que la cosa iba a funcionar, pero no siempre fue así, porque dice la palabra que la gente al final hacía lo que quería, aunque había Dios como rey, juez gobernando, pero al final la gente hacía lo que mejor le parecía. ¿Por qué? Por todo lo que les dije ahorita de que no había amor, no había obediencia, no había nada. Pero bueno, Samuel fue un buen juez. Si quieren vamos ahí atrasito de lo que leímos, ahí en Primera de Samuel. A pesar de que fue un buen juez, fue un juez consagrado, fue un juez o una persona que Dios usó, fue una persona que tenía una relación cercana con Dios, pero recuerde que en la palabra del Señor nosotros siempre encontramos buenos siervos de Dios, todos son buenos, pero algunos son más usados por Dios que otros. Pero en algunos de ellos podemos leer cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿cierto que sí? Que cualquiera podría decir, ¿por qué en la palabra
se le sacan, o qué color, si un siervo de Dios fue muy bueno y tuvo alguna pifia, ¿para qué ponerla ahí? ¿Para qué dañarle la imagen? Diría alguien, ¿no? Porque la palabra se trata de eso, que usted pueda ver a los siervos de Dios y vea que eran personas que tenían fortalezas, pero también tenían debilidades. Eran personas que actuaban bien en la mayoría del tiempo, pero eso no les eximía ¿de qué? De tener su tropiezo, su falla, como dicen aquí, su pifia, ¿no? Entonces, vayamos allá a 1 Samuel 8:1 y miremos ahí, dice la palabra ahí: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, ¿no? Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, mire, Samuel esa fue una pifia de Samuel. ¿Ustedes en lo que leímos captaron cuál fue la pifia de Samuel? Sí, pues los hijos le salieron chuecos, pero esa no fue la pifia exactamente, sino que él los puso a los hijos como jueces. Los jueces no eran nombrados ¿por quién? Por Dios. Y no era algo de herencia, como se ocurre hoy en día, que aquí está el pastor y dice, bueno, cuando yo entregue este púlpito, se lo voy a entregar a mi hijo. Eso no es así, ¿no? Las cosas de Dios no es así. Lo que pasa es que hoy en día, como la iglesia se ha corrompido tanto, es así. Eso va de padres a hijos, del púlpito y el ministerio. Cuando el ministerio son llamados, ¿no? El pastorado es un llamado. Entonces lo mismo, los jueces no era por herencia, era por méritos. Era por méritos y por eso Dios los escogía. Entonces esa fue la pifia tremenda de Samuel, poner a sus hijos como jueces, y ya saben cómo le salieron, ¿no? Y mire qué curioso, los nombres de los hijos de Samuel, dice que uno se llamaba Joel, en hebreo se dice Joel, y significa Yahvé. Yahvé es Dios. ¡Wow! ¡Qué nombre! El otro se llamaba Abías, que significa mi padre es Yahvé. Imagínense ese par de nombres, pues ya sabemos cómo salieron los muchachos. Entonces, ni que el papá de uno sea consagrado le garantiza que los hijos salgan bien, ni ponerles nombres tan bravos como estos, unos nombres tremendos, ¿no? Porque el nombre no garantiza nada, ¿no? A veces dice, ¿cómo te llamas vos? Judas. Dice, wow, qué nombre, ¿cómo te bregaron con ese nombre? Pero es que Judas había uno malo, bueno, había uno que no salió tan bueno, pero dentro de los 12 había otro Judas, que era bueno, ¿o no? Entonces así es el asunto. Imagínate, hay gente que a veces uno ve criminales que se llaman Jesús. Entonces el nombre no garantiza absolutamente nada. Estos muchachos tenían un nombre tremendo, pero eso no les garantizaba absolutamente nada. Ni tampoco la santidad de ¿quién? Del papá, ¿no? La santidad, uno no puede vivir de la santidad de nadie. La santidad es personal, ¿no? El que tus hijos salgan bien o salgan mal no depende de tu santidad. Entonces, por eso es que a veces hay madres que oran a Dios y que mis hijos son hijos de la promesa, dicen. No sé cuál promesa, pero mientras los hijos no se arrepientan, no le entreguen su vida a Cristo y no caminen en la senda correcta, están condenados mientras vivan a 3 lugares, ¿se acuerdan? Cementerio, cárcel, hospital. Algunos de esos 3 lugares, ¿no? Cementerio, cárcel, hospital, ¿no? Eso... hay una probabilidad altísima ahí. Mientras ellos, por decisión propia, no la tomen de entregarle su vida al Señor. Vea, todos estamos aquí por una decisión que tomamos. Podemos estar en otro lugar, podemos haber sacado excusas. A mí me llaman, a mí me dicen, pastor, el domingo llego, no llegan, mañana voy, pastor, no pude ir porque voy a ir a votar. Yo, bueno, está bien, pero las votaciones son ¿a qué las abren? De 6 a 6. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero bueno, es una decisión personal. Pero bueno, volvamos al tema que estamos aquí. Acabamos de leer una petición que el pueblo le hizo a Samuel. Le dice, Samuel, mira a tus hijos, los que pusiste por jueces, están mal, están dando mal testimonio, no han seguido tus pasos. Entonces, ¿qué pidieron ellos? ¿Queremos qué? Queremos un rey. Queremos un rey. Entonces, si uno ve el contexto de la situación, decir, bueno, a los que puso salieron chuecos, nosotros queremos un rey. Entonces el pueblo pidió un rey, que era una petición que pareciera que era razonable y justa, pues considerando lo que les cuento de los hijos de Samuel. Lo que pasa es que
los dos argumentos que la gente planteó son los que no le hacen a uno sentido, ¿no? Y miremos, ellos dijeron que querían un rey porque los hijos andaban en mal camino, pero ellos decían, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, o sea, un rey que nos juzgue, en ese juzgar, ¿qué quiere decir? Que nos gobierne, que nos dirija, que nos asesore, que marque la pauta. Queremos un rey que nos juzgue, o sea, que nos gobierne, y por otro lado, como lo tienen todas las naciones, como lo tienen todas las naciones. Entonces, esas dos razones que ellos estaban pidiendo como que no se hacían muy lógicas, porque curiosamente Dios había escogido el pueblo de Israel para que fuera un pueblo diferente, un pueblo especial, ¿no? Entonces decir, no, ahora queremos ser igual a todas las naciones, como ha ocurrido siempre a lo largo de la humanidad, porque la humanidad ha sido la misma. El pueblo de Dios hoy en día también se ha cansado de ser diferente y quiere ser igual al resto. Hay muchas iglesias sanitas que se cansan de ser sanitas. ¿Por qué? Porque comienzan a ver qué es lo que hacen las otras iglesias, es decir, que queremos ser igual a las otras iglesias están creciendo más que nosotros, o sea, ¿qué están haciendo, no? Lo que decía el salmista por allá, viendo la prosperidad del impío, casi resbalo, ¿no? Entonces, ese es un problema cuando uno comienza a compararse con los demás, ¿no? Entonces, curiosamente, Dios había establecido que su pueblo era un pueblo especial, ¿no? Pero bueno, esas cosas, ¿ustedes creen que sorprenderían a Dios? No. ¿Quién nos conoce a nosotros más que Dios? Nadie, ¿no? ¿Quién nos conoce a nosotros sino el que nos hizo, ¿no? Miren que en Jeremías 4:22 el Señor dice, mi pueblo es un pueblo necio, no me conocen, son hijos ignorantes, carentes de entendimiento, son sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien, ahí sí no pueden. Entonces, ese tema de ser igual a las demás naciones es un tema al que Dios siempre ha advertido, siempre. Es más, fue lo primero que les dijo al pueblo cuando llegaran a la tierra, no se mezclaran, que no se juntaran, que no. Por eso dice, las malas conversaciones te corrompen. Sé selectivo con lo que oyes, sé selectivo con quien te juntas, sé selectivo con quien andas. No te mezcles. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza nuestra el estar viendo lo que los demás hacen, viendo cómo le va a los demás. ¿Para qué? Para que nosotros lo hagamos también. Cuando deberíamos nosotros por convicción, mira, ahorita que estamos hablando de las votaciones, hay mucha gente que vota por el que más vota. ¿Cuál es el que va ganando? Por eso a veces prohíben las encuestas. No sé si han visto que cuando ya están cerca las elecciones prohíben ya que pongan encuestas, porque la gente mantiene pendiente de quién es el que va ganando. ¿Para qué? Para votar por él. ¿Por qué? Porque yo quiero votar por el ganador. Yo no quiero votar por el que tenga mejores ideas o el que yo vea más preparado. No, yo quiero votar por el ganador. Así después no sirva para nada, pero no importa. Ese es otro tema, ¿no? Entonces, ser igual a las otras naciones es una petición que realmente no hacía mucho sentido. Querer tener un rey como lo tiene todo el mundo, que nos gobierne no Dios, sino que nos gobierne un rey que nosotros podamos ver, ¿no? Entonces, en lugar de la gente tener su mirada puesta en Dios para que Dios los gobernara como siempre los había gobernado, no, ellos querían tener su mirada puesta en alguien que ellos pudieran ver, ¿no? Acuérdate que hablamos de la fe, la certeza de lo que me espera, la convicción de lo que no veo. La fe es cuestión de creer aunque uno no vea, creer aunque no se vea, ¿no? Pero esta gente querían tener un rey que ellos vieran que estuviera ahí, ¿no? Aunque ese rey fuera a hacer lo mismo que ya Dios hacía, como lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, ahí está la cita de Deuteronomio 7:6, por si la quieren anotar, porque dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, lo que les decía ahora, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Desafortunadamente es algo que en ese entonces se cansaron de ser diferentes y ha venido pasando a través de la historia hasta el día de hoy. El pueblo de Dios se ha cansado de ser diferente. Les he contado varias veces que usted agarra un muchacho cristiano y un muchacho que no es cristiano y usted no sabe cuál es cuál, ¿no? Ya no sabe. ¿Cuál será el cristiano ahí? Pues se visten igual, hablan igual, ninguno de los dos sabe nada de la Biblia. Usted no se sabe. Y hablo de muchachos, pero eso aplica para cualquiera de nosotros, ¿ah? A la edad que sea, ¿no? Ya no sabemos, ya el cristianismo no se sale como se salió alguna vez a Pedro, como se decía antes, cuando uno veía pasar a alguien decía, y ese es evangélico. No sé si a usted le pasaba que pasaban por la casa y uno decía, uy, ahí van los evangélicos. Hoy en día reconoce uno a los testigos de Jehová porque ellos no han cambiado, ellos siguen siendo los mismos de siempre, ¿no? El mismo esquema de trabajo y todo eso, pero cristianos, evangélicos, uno ya no sabe, ya no se sabe quiénes son, ¿no? Entonces, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿estaba mal que la gente pidiera rey? ¿Estaba mal?
No, el problema fue las razones que ellos argumentaron para pedir. Queremos un rey que nos gobierne, porque ya Dios no, según ellos, y queremos un rey como lo tienen los demás. Eso es lo que estaba mal. Pero Dios ya tenía establecido que ellos iban a pedir un rey y que Él les iba a poner un rey. Miren, Deuteronomio 17:14, estamos hablando de Deuteronomio, que eso es mucho más atrás que lo que acabamos de leer de Samuel. Deuteronomio 17:14 dice el Señor: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, es decir, a la tierra prometida, y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entonces el Señor lo tenía establecido. Él dijo: cuando esta gente entre allá y se establezca, van a pedir un rey, pero les voy a poner un rey que yo escoja y en el tiempo que yo considere que es necesario. Lo que pasa es que esta gente se adelantó, motivado también ¿por qué? Por la pifia de Samuel, ¿no? Porque siempre que usted haga cosas que contrario a lo que Dios ya ha establecido, son, bueno, obviamente aparte que son pecados, porque todo lo que transgiera la santidad de Dios, pero a veces hay decisiones que tomamos por fuera de la voluntad de Dios que no necesariamente son pecados, pero son malas decisiones. O sea, cualquier buena intención, a pesar de que lo hagamos con buena intención. ¿Se acuerda lo que hablamos de Pedro la vez pasada? Señor, no vayas allá que te van a golpear, pártate Satanás. No era una mala intención, pero si está en contra de la visión, de la voluntad de Dios, son estorbo, ¿eh? Son cosas que no funcionan. Entonces, Dios ya tenía establecido que les iba a dar su rey, pero a su tiempo, ¿no? Al idóneo, pero el pueblo obviamente se adelantó. Y entonces, ¿qué pasó? Sigamos leyendo la historia ahí, porque, acuérdense, cuando el pueblo le pidió a Samuel el rey, Samuel se ofendió, ¿no? ¿Por qué? Porque Samuel sabía que para qué piden un rey teniendo a Dios, para qué piden un rey sabiendo que Dios los había gobernado, que Dios los había guiado, que Dios los había llevado a la tierra prometida, que Dios ya había peleado sus batallas. Todo, Samuel lo sabía. Entonces Samuel estaba ofendido. Entonces mire lo que dice el verso 6, de ahí en lo que estamos leyendo. Dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Entonces Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. Entonces Samuel, angustiado ahí, clamó al Señor porque estábamos, como decíamos por allá alguna vez. ¿Cuál fue la frase que usamos cuando Pablo estaba en Atenas? Que él bien se enalteció, ¿fue que vimos? Se enalteció, o sea, como dice, Samuel se ofendió tanto de que esta gente hiciera esa petición y clamó a Dios, y Dios, como buen Dios, no le dijo así con ojos de mal, pero no te preocupes, ya conoces a la gente, ¿no? ¿Qué más podíamos esperar de ellos? Tranquilo, además no es a ti el que rechazan, es a mí, entonces no te preocupes, ¿no? Entonces le dio un parte de tranquilidad, ¿a quién? A Samuel, ¿no? Entonces no era un rechazo a Samuel propiamente, sino a Dios mismo, ¿no? Entonces, ese rechazo que no era Samuel, porque cuando Samuel obviamente ofendido, clamó a Dios, Dios le dijo: no te preocupes, si te están pidiendo eso, dáselos, porque así es Dios, ese es Dios, a nadie obliga, ¿no? ¿Tú quieres eso? Pues, si eso es lo que tú quieres, adelante. Eso sí, te hago responsable de lo que decidas. ¿Quieres caminar para allá? Si tú quieres, ve, pero tú eres responsable de lo que te pase. Entonces lo mismo, ¿quieres un rey? Dáselos, porque así es Dios, ¿no? Entonces lo que les decía ahorita de muchas madres que claman a Dios por sus hijos, o sea, Dios no obliga a nadie, ¿entiendes? Si Dios obligara a la gente a arrepentirse, pues todo el mundo se salvaría, ¿o no? ¿Y qué dice la palabra? Que la mayoría se van a perder. Dios no obliga a nadie, las cosas de Dios no son obligadas, existe libre albedrío, cada uno toma la decisión de ir para la dirección que considere la correcta. Ahora, la decisión en la que usted vaya es la correcta, depende de la información con la que tome la decisión. Si es información de Dios, probablemente sea la correcta, seguramente es la correcta, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces, le dijo Dios a Samuel: dales el rey que ellos quieren, no te preocupes. Eso sí, adviérteles todo, ¿eh? Adviérteles cómo les va a ir, ¿no? Sigamos leyendo ahí la historia. Entonces dice el versículo 8, porque no es, bueno, el 7 termina ahí: no es a ti a quien desechan, sino a mí, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo.
no te preocupes, esa es la humanidad siempre. Desde que los saqué de Egipto, he estado peleando con ellos en el desierto, me adoraban y se iban por dioses ajenos, volvíamos aquí, tuvimos que limpiar algunas generaciones rebeldes, entramos con las generaciones sanitas, pero esas generaciones sanitas tampoco instruyeron a las generaciones que venían sobre el Dios que los había sacado de la esclavitud. Entonces cuando ellos murieron, levantaron otro. Entonces eso es algo de nunca acabar. Entonces dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí a jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Entonces, ese es el rey que quieren, ¿no? Yo se lo doy. Dijo Samuel por mandato del Señor, ¿eh? Pero no crean que ustedes están eligiendo un rey que les sirva a ustedes, no. Ustedes van a servir a ese rey. Ahí está la lista de todo lo que les espera, ¿no? Para que después no se quejen, que es lo que pasa hoy en día también. Escoge uno a alguien creyendo que le va a servir a uno y después resulta que uno termina, ¿qué? Acabando de dar lo poquito que tiene a ese grupo que eligió, porque elegimos mal, ¿no? No elegimos bien. Desde esa época pasamos de generaciones en generaciones, ¿qué? Eligiendo mal, ¿no? Eligiendo mal a nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, la advertencia más dura, hermanos, que le dio Samuel al pueblo, la vemos ahí en el versículo 18, dice, cuando pase todo eso, ¿no? ¿Tú quieres un rey? Te lo voy a dar, pero mira todo lo que te dije, ¿no? Entonces, cuando pase todo eso, dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no importa, queremos rey. como siempre, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando el Señor mandaba a sus profetas a decirle a la gente, caminen por ahí? ¿Qué decían ellos? No caminaremos. Escuchen a los atalayas que he puesto. ¿Qué dijo la gente? No iremos. Congrégate. ¿Qué dice la gente? No me congrego, no puedo, no necesito congregarme. Ahora no puedo, tengo otras obligaciones, ¿no? Y así, aplícalo a todo, ¿no? A todo. Perdona. Es que usted no tiene ni idea de lo que a mí me hicieron. Es un mandato. Tú eres hijo de Dios, es imperativo para ti perdonar. Pero siempre hemos estado en esa posición de llevarle la contraria al Señor. ¿Estamos, hermanos? Al final, la decisión final de ellos, pues fue lo que leímos ahí. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, sino que habrá rey entre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Imagínense, ellos dicen, no, eso que dijiste no nos interesa, queremos un rey y vamos a ser como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras, ¿no? Imagínense, nos gobernará, que ya Dios lo hacía, irá delante de nosotros, que ya Dios lo hacía, peleará nuestras guerras, que ya Dios lo hacía. Entonces, ¿qué era lo que querían? Simplemente querían un rey que pudieran ver para que fueran comparados con los demás pueblos y dijeran, estos sí son iguales, porque el pueblo de Dios, yo no sé si es que ya últimamente le da vergüenza que digan, es un pueblo diferente, son panderetas. A veces a uno le dicen pandereta y yo digo, a mí me dicen pandereta y yo digo, ¿por qué me va a ofender si yo tengo mi pandereta? Entonces, ¿por qué me va a ofender si soy pandereta? ¿Que usted es un evangélico? Claro que sí, porque creo en el evangelio y sé que hay poder en el evangelio para transformar vidas. Amén, ¿no? ¿Qué hermanos podrían decir? ¿Cómo es que le dicen ahora que salió lo de eso? ¿Rama qué? ¿Ramashaca, algo así? Bueno, eso sí es ofensivo, porque con la última elección hace 2 años que había un cristiano ahí que casi gana y le sacaron todos los trapitos al aire, hasta la mujer hablando en lenguas, y eso se volvió ya un de burlas, y a los cristianos
Toda la vida hemos convivido con eso, entonces, ¿de qué nos sorprende, no? De nada nos puede sorprender. ¿Estamos, hermanos? Entonces, no era que Dios no hiciera esas cosas, sino que obviamente el pueblo no le obedecía, ¿no? En el fondo, pues era un rechazo, no que querían ese rey y todo eso, sino rechazar a Dios realmente. ¿Por qué? Porque no había esa relación directa con Él, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, vean, la gente tenía esa ilusión de que iban a tener a alguien que les sirviera a Él, pero como les decía ahora, ellos tenían que servir allá. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con el pecado. Exactamente igual pasa con el pecado. Usted lo ve, por eso la Biblia habla, cuídate de los deseos, ¿qué? Engañosos, cuídate de los deseos engañosos. Por ahí hay una frase, ahora un paréntesis, que dicen que el pecado es como la tarjeta de crédito. ¿La han visto? ¿La han oído o no? El pecado es como la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Disfrute ahora, pague después. Entonces, es lo mismo. La gente ve los deseos engañosos. Si yo tuviera eso, sería feliz. Si yo saliera con esa mujer, sería un hombre realizado. Si yo comprara o adquiriera ese negocio, eso sería lo máximo para mí. Y cuando tú lo tienes, te das cuenta que era un deseo engañoso. Maldices el día tal vez que decidiste hacer eso, ¿no? Cuídate de los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque uno cree que se va a deleitar en ellos y al final termina siendo esclavo de eso, ¿eh? ¿Cuánta gente no hay hoy esclavo de la droga, del licor, de muchas cosas, muchos vicios y maldice el día en que decidió probar por primera vez y abrir esa puerta, ¿no? Hay puertas que se abren que nunca uno las vuelve a cerrar. Por eso la Biblia dice, el que su puerta abre, su ruina busca. No ignoren las maquinaciones del enemigo, no deis lugar al diablo. Una cantidad de cosas que nos advierte, pero ¿qué? ¿La gente hace caso? No. Desafortunadamente así es, ¿no? Pero bueno, toda esta historia que vimos ahí del pueblo pidiendo rey a Samuel y todo eso porque no estaban satisfechos con el rey que tenían, querían un rey visible. Eso sucedió, dice por ahí la historia que eso hace como 1040 años, más o menos, por ahí anda. Pero después se volvió a repetir, ¿Y por qué se repitió? Porque la humanidad es la misma, ¿no? Entonces, ¿con quién se repitió? Voy a leer este versículo que está en Zacarías 9:9 y ustedes me van a decir de qué rey estoy hablando. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿De qué rey estábamos hablando? De Señor Jesús. ¿Amén o no? Porque era otra época de la historia, pero era lo mismo. En ese entonces había un pueblo ahí sitiado por los filisteos y todo eso en la época de Samuel. Les pusieron unos gobernantes que no querían tener un rey visible, clamaron a ese rey y se les dio, ¿no? En esta época de nuestro Señor Jesucristo no eran los filisteos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los que tenían sometidos al pueblo en la época de nuestro Señor Jesús? Los romanos, lo mismo. Y el pueblo clamaba por un salvador y más, Hosana, sálvanos, todo lo que sabemos que el pueblo clamaba a Dios por un salvador. ¿Amén o no? Aquí está la profecía de Zacarías 9:9 que nosotros sabemos exactamente que se cumplió en respuesta obviamente al mismo clamor del pueblo, porque no importa que fueran los filisteos antes o los romanos ahora, el deseo de ser libres era el mismo. A nadie le gusta ser cautivo, esclavo, ¿cierto que no? A nadie le gusta eso. Si usted está esclavizado de algo y usted cree que está feliz así, pues déjame, no sé, tal vez ahorita estés gozando las mieles de lo que practicas, pero es cuestión de tiempo para que comiences a ver los frutos del pecado. La vida del pecador es dura, eso ya está establecido. A nadie le gusta ser esclavo, ¿no? Y menos nosotros, los seres humanos, no hemos nacido para vivir en esclavitud. Por eso es que nos comparan con las águilas. La águila es un animal que no nació para ser esclava, para vivir en una jaula. Usted rara vez ve un águila en una jaula, ¿cierto? ¿Por qué? Pues no ha nacido para eso. Además, hay unas especies de águilas que si usted la mete en una jaula se mueren, porque no lo soportan. Y nosotros dice que somos como águilas también. ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces, ya yéndonos más adelante a la época del Señor, la expectativa del pueblo era otra, ¿no? En ese entonces de Samuel, el pueblo tenía una expectativa, ¿se acuerdan? Un rey que pelee mis batallas, que nos gobierne, que vaya delante de nosotros. Esas eran las expectativas, ¿no? En la época del Señor Jesús, el pueblo también tenía sus expectativas. Querían un rey, ¿qué? Guerrero. Que venga un rey guerrero cabalgando en su caballo y que dirija un ejército vaya al pretorio ahí de los romanos y
y ganemos esa guerra, ¿no? Esa era la expectativa que tenían la gente. Pero el Señor vino con otra expectativa totalmente diferente. Por eso fue que al final todos los que gritaban cuando Él entró, cumpliendo la profecía que acaba de leer, y que entró Él en ese asno, todo el mundo le tiraba ramas y hosana y aleluya y bendito el que viene, y multitudes, ¿cierto así? Según, si nos vamos a lo que conocemos, yéndonos a lo que conocemos para que entendamos, eso sucedió qué día, digamos, que de lo que celebramos nosotros en las tradiciones. Domingo de Ramos, en una Semana Santa, digámoslo así, la que conocemos. Domingo de Ramos, entró el Señor ahí, victorioso, multitudes poniendo ramas y alabándolo. Unos días después, esa misma multitud, ¿qué gritaba? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. La misma gente, ¿no? ¿Por qué cambiaron así? Porque dice que las falsas expectativas generan decepciones. Y una persona decepcionada se te voltea de un día para otro, ¿o no? Así es. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor venía con otras expectativas, no las expectativas de la gente, venía con las expectativas del Padre. Recuerde, a Saúl, acuerda que a Saúl cuando el papá lo mandó a buscar, ¿qué era? ¿Unas qué? Sí, unas asnas ahí. Yo por aquí las tenía, lo buscaron unas asnas que se habían perdido. El papá de Saúl lo mandó a buscar unas asnas que se habían perdido, él no las encontró. A Jesucristo el papá lo mandó ¿a qué? A recuperar lo que se había perdido. Él sí lo encontró. Ahora, que la gente lo haya recibido o no, eso es otro tema, ¿eh? Pero él sí los encontró. Entonces, el Señor sí, el único gesto ahí tal vez en línea, lo que la gente esperaba era cuando él entró al templo y sacó a los mercaderes ahí que se sacó la faja y todo eso. Bueno, dicen faja, pero en la época yo creo que no habían fajas. Sacó algo ahí, lo sacó. Fue tal vez lo único que la gente diría, wow, ese es el rey que necesitamos. Pero a él no le interesaba ir al pretorio y los romanos, no, él fue allá a sacar una cantidad de gente que estaban siendo mercaderes de la fe, que estaban lucrando con la religión, religiosos. O sea, la gran pelea del Señor, el gran conflicto, el gran pleito del Señor cuando vino fue con la religiosidad, con los religiosos. Por eso es que con los fariseos fue que se agarró más, porque no había más religiosos que ellos. Cumpliendo al pie la letra, pero haciendo que la gente cumpliera al pie todos los mandatos, pero ellos no lo hacían. Religiosos, hablando de un Dios que no conocían, todo el concepto de religiosidad que nosotros conocemos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces se volvió a repetir la misma historia en Juan 19. Si quiere vaya conmigo a Juan 19. Vamos más adelante al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan 19, 13. Juan 19, 13, ¿lo tenemos, hermanos? Dice la palabra en Juan 19, 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, ¿no? ¿Cuál es la hora sexta, hermanos? No, las 6 de la mañana es la hora primera. Entonces la hora sexta es al mediodía, ¿no? Entonces, ahora ustedes dirán, pastor, ¿y si no sé eso me pierdo? No, pero es bueno saberlo, es bueno ya manejar esas cosas, ¿no? Entonces era la hora sexta, y entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Entonces, volvieron a escoger mal, volvieron a escoger el rey que no era, ¿no? Dejaron al rey, que era el rey impuesto por Dios, para irse por otro rey, ¿no? Un rey diferente. Volvió a repetirse la misma historia, volvimos a escoger mal, ¿no? Seguimos y seguimos escogiendo mal, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día, hermanos? Llevemos todo eso, esas dos situaciones a hoy. Estamos en febrero del 2020. ¿Cuál es el rey que usted ha escogido? ¿Cuál es el rey que yo he escogido? Usted en el video, pregúntese, ¿quién es el rey de su vida? ¿Quién está gobernando su vida? ¿Quién tiene sentado usted en el trono de su vida? Pero eso sí, contéstese bien, ¿no? Sinceramente, sinceridad, como es la canción de nuestro programa. Sinceridad, una palabra muy pequeña, pero que tiene mucho peso en la eternidad, dice la canción. ¿Cuál es el rey de su vida?
religiosamente, algunos no, otros sí, pero la mayoría religiosamente decir, el Señor Jesús es mi Rey, es mi Señor, lo tengo en el trono de mi vida. ¿Amén o no? Ahora, si usted piensa eso, debería retumbar en su mente lo que está escrito en el libro, en Lucas 6:46, que dice el Señor, bueno, si tú dices que yo soy tu Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo que hagas? ¿Amén o no? Ahora, ¿está haciendo usted lo que el Señor le dice que haga? Si usted dice, yo sí, pastor, bueno, entonces no es contigo. Estamos hablando con toda la gente que a lo mejor pone a Jesús como su Rey, pero con sus labios dice, Jesús es mi Rey, pero en su corazón están diciendo, nuestro Rey es el César, ¿no? Queremos al César, crucifíquelo, entréguelo, ¿no? Entonces, es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Ahora, ¿usted quiere un rey que cumpla sus caprichos a como usted lo quiere? Bueno, ahí está Saúl para que te lo lleves. Ahora, ¿usted quiere un rey para que usted se acomode a lo que el rey quiere de usted, a lo que él tiene establecido, a que lo obedezcas a él? Ahí está nuestro Señor. Siempre están las dos opciones, porque con Dios siempre usted tiene las dos opciones. Usted decide. Aquí está, pongo delante de ti a Saúl y al Señor. ¿A quién quieres seguir? Pongo delante de ti la vida, la muerte. Pongo delante de ti el bien y el mal. ¿Qué quieres? Escoge tú. Siempre tenemos nosotros la capacidad de ¿qué? De escoger, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente la gente hoy en día sigue desechando a Dios como lo desecharon en ese tiempo de Samuel, como lo desecharon en el tiempo de Jesús. Hoy en día la gente sigue desechando a Dios y se va detrás de reyes que la gente ha puesto, ¿no? Llámele apóstoles, profetas, líderes, lo que usted quiera, su pastor preferido, no sé. Son los reyes que la gente ha puesto más bien por encima. Usted le habla a la gente mal de uno de estos líderes religiosos y la gente te arma un alboroto, pero usted habla algo, así como poniendo en tela de duda, algo de la doctrina o del evangelio, y la gente no dice nada. Pasa lo mismo en la católica, ¿no? En la católica usted habla mal de Jesús y no pasa nada, pero usted habla mal de María, ¡wow! Se arma un pleito, ¿eh? ¿Por qué? Porque el católico es más mariano que cristiano. Es una realidad, ¿no? Ahora dice, ¿usted cómo que lo dice? Porque yo fui 35 años católico y sé que es cierto. Y vivimos en un pueblo fuertemente católico, ¿ah? Entonces lo sabemos, no nos estamos inventando para nada eso. Pero bueno, es una realidad. La gente hoy en día, la iglesia se cansó de ser diferente, como les decía yo ahora. Más bien quieren ser iguales a las demás iglesias. Hemos dejado atrás aquello que el Señor encomendó en nosotros, que es que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos la sal de la tierra, o sea, cosas que marcan la diferencia. Nos cansamos de eso. La gente se cansa de vivir bien. Vean, nosotros hemos conocido gente que va bien y se cansan de vivir bien. ¿Cierto que sí? O sea, van bien y no sé qué pasa. O sea, las cosas de Dios no son difíciles para el que no quiere. O sea, si usted viene a las cosas de Dios con una mentalidad de mundo y quiere permanecer ahí en su manera de pensar de allá, quieres estar en el reino de Dios, pero con la mente de allá, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Por eso es que dice la palabra que hay que despojarse, renovar la manera de pensar y ser una nueva criatura. Ese es el proceso que hay que pasar y no lo podemos echar por alto. Pero bueno, entonces Jesús llevó una vida diferente, obviamente. Él nos llevaba, y esa es la intencionalidad de Dios, de que nosotros lo imitamos. Por eso dice, que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Él fue una persona diferente, Él vino a marcar la diferencia. Por eso la gente cuando lo veía decían, todo el mundo se asombraba cuando Él hablaba, porque hablaba ¿cómo? Como quien tiene autoridad, ¿cierto? Como quien tiene autoridad. ¿Qué es lo que le da a uno la autoridad? La imagen. ¿Qué es lo que te da a ti o respalda tu imagen? Tu testimonio. ¿Y sobre qué está basado tu testimonio? Sobre la obediencia. ¿Cierto que sí? Ahorita que nos decía Omar, es que uno es desobediente, pero hoy estoy aquí otra vez tratando de arrancar de nuevo, tratando de ser obediente. Eso es todo. En la medida en que usted sea obediente, todo lo demás se va acomodando, ¿no? Por eso es que dice, mejor la obediencia, hombre, no vengas con cosas, sé obediente, nada más. La obediencia es clave, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de la obediencia. Pero bueno, siempre que nosotros tratamos de agarrar un rey para ponerlo de referencia, ¿a quién agarramos? Si nosotros queremos agarrar un rey para aprender de él, ¿a quién agarramos casi siempre? A David, ¿cierto? Porque David fue, a pesar de que hizo lo que hizo, siempre, en la palabra dice que David tuvo un corazón perfecto para con Dios. Pero no vamos a agarrar a David, agarremos a Saúl, porque recuerde, hay dos formas de aprender en esta vida. Hay dos formas de aprender en esta vida.
Uno es llevando palo uno mismo, uno aprende, ¿no? Eso es lo que esperaría uno. Y lo otro es viendo lo que los demás sufren también, viendo el palo que llevan los demás, ¿no? Usted tiene la doble opción de aprender, o usted aprende viendo lo que los demás sufren, o sufra usted mismo, ¿no? Desafortunadamente la mayoría de la gente prefiere aprender sufriendo, ¿no? Hasta que no llevo palo, hasta que no toque fondo, no aprendo, ¿no? Entonces, aprendamos un poquito de Saúl. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? ¿Por qué Saúl perdió su reino? ¿Por qué sí era una buena elección, como lo vamos a ver ahora? Porque pintaba bien. Cuando usted lee, cuando empezó Sansón arrancó bien. Cuando usted lee, ni decir de Salomón arrancó súper bien. ¿Cómo arrancó Salomón? Impresionando a Dios. Imagine usted, impresionar a Dios. Tremendo, arrancó súper bien. Pero aprendamos un poquito de Saúl, qué fue lo que le pasó a Saúl y realmente en qué falló, ¿no? Entonces, si nos devolvámonos otra vez a Primera de Samuel, por allá, Primera de Samuel. Busque ahí Primera de Samuel capítulo 9, ahí donde estábamos. Primera de Samuel 9, donde estábamos ahora. Estamos en el 8, pero vamos a leer un poquito del 9. Dice Primera de Samuel 9:1. Mire, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de una benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces arrancó bien el asunto, ¿ah? ¿Querían un buen rey? Pues allá hay un buen rey, visualmente, ¿no? Porque ustedes se acuerdan cuando el Señor escogió a David, cuando ya desechó a Saúl que iba a escoger a David, que eran varios hermanos y entonces Samuel, como uno se va a la vista, Samuel diciendo, este será, Señor, este, no, ese no, y cuando ya pasó por todos, al final queda David, y Samuel pensaba, decía, yo no creo que ese sea, porque es chiquitillo, no le veo pinta de rey. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Yo veo más allá de lo que tú ves, yo veo el corazón de la gente, ¿no? Entonces, ellos querían un buen rey, imagínense ese rey, joven, hermoso, entre los hijos de Israel no había uno más hermoso que él, y dice que de los hombros para arriba sobrepasaba a todos. ¿Qué quiere decir eso? Que era alto, ¿no? Y si vemos el 10:1, más adelantito el 10:1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe hoy sobre su pueblo Israel? Entonces imagínense, Saúl fue ungido con aceite sin ser sacerdote, ¿eh? Porque en ese tiempo los sacerdotes eran los que eran ungidos con aceite, pero Saúl no era sacerdote y sin embargo fue ungido. Ahora, ¿usted sabe qué significa el nombre de Saúl? No bate, Jorgito. Saúl quiere decir el deseado. Eso quiere decir Saúl, el deseado. ¿Cómo no va a ser el deseado? Imagínense un hermosote de esos grandote y además ungido por Dios. Imagínense, conteste ustedes, no, mejor no digo nada porque aquí todas son casadas. Pero imagínense uno de mujer, ¿no? Que diga, wow, yo quisiera un hombre hermosote, que no haya uno más hermoso que él y además sea ungido por Dios. Imagínense ustedes ese combo, tremendo, ¿ah? Entonces era muy prometedor el arranque de Saúl y por eso Saúl quiere decir el deseado, ¿no? Entonces imagínense, tenía todo para triunfar, tenía absolutamente todo, pero nosotros sabemos que no tuvo un final feliz. Ya ese es el principio. Vaya más adelante a 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Versículo 26 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces mire, Saúl escuchó de Samuel lo peor que puede escuchar uno como hijo de Dios, amén. Que Dios lo haya desechado a uno. Yo creo que eso es lo peor que uno podría escuchar, ¿o no? Lo peorcito. Por eso es que David cuando pecó y cuando Natán lo confrontó, David clamaba y decía, Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que lo peor que le puede pasar a uno es perder la gracia, perder la presencia de Dios. Es lo peor, o sea,
Si usted está ahí como coqueteando con que estoy o no estoy con Dios, o sea, no se la juegue. No hay peor noticia para uno como hijo de Dios, escuchar eso decir, Dios te ha desechado. Eso es lo peor, ¿no? Por eso es que cuando uno, yo no sé, cuando yo leo eso que dice que a los tibios Jesús los vomita o Dios los vomita, qué feo, ¿ah? Qué feo que el Señor lo vomite a uno, lo expulse. O sea, todos alguna vez hemos vomitado y sabemos que es una molestia que se siente muy feo y que cuando uno vota lo que tiene que votar uno, ¡ay, qué alivio! ¿Eh? Entonces, que uno le cause al Señor esa molestia, decir, bueno, obviamente que Él no hace así porque pues es una, ¿cómo se llama eso? Antropomorfismo, ¿eh? Que yo les digo que el Señor haga así, pero sabemos que Él no hace así porque Dios no tiene estómago, Dios no tiene, todos lo sabemos, pero es para hacerlo figurado, ¿no? Que uno le crea al Señor esa molestia tal que quiera votarlo para sentirse tranquilo, qué feo es. Entonces, Saúl recibió esa noticia, había sido desechado por Dios, y David obviamente era lo que más le preocupaba. Pero hablemos de nuestra vida, ¿no? Hablemos de la vida suya y la vida mía. En el momento en que usted le entrega su vida al Señor, en el momento en que usted es pueblo de Dios, nosotros también somos deseados. No sé si usted ha leído esa parte en la Biblia donde dice que somos tierra deseable. Somos tierra deseable, anótelo. Malaquías 3:12. Malaquías 3:12. Vamos a ir a buscarlo para que no diga que yo me lo invento. Busque Malaquías. Malaquías es el último libro del antiguo pacto. Malaquías 3:12, busquémoslo ahí. ¿Estamos, hermanos? Dice Malaquías 3:12, dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, creámoslo, somos tierra deseable, hermanos, somos tierra deseable, porque al igual que Saúl, nosotros tenemos también la unción. Saúl fue ungido con aceite, ¿amén o no? Nosotros hemos sido ungidos ¿con quién? Con la unción del Santo. O sea, se ha derramado sobre nosotros una unción mucho mayor todavía, que es la unción del Santo, si es que usted le ha entregado su vida al Señor, ¿no? Entonces, así como Dios le dio un reino a Saúl, que después se lo quitó, usted y yo también hemos recibido un reino, hemos recibido una familia, hemos recibido un matrimonio, hemos recibido un ministerio, hemos recibido algo del Señor. El Señor ha depositado en usted y en mí algo, por lo cual tenemos que dar cuentas. Principio de la mayordomía, recuerde, somos responsables de todo, dueños de nada, pero tenemos que dar cuenta, ¿amén o no? Entonces, somos tierra deseable, hermano, porque imagínese, si es que usted lleva una vida cristianita pura, ¿no? ¿Quién no desea que nos conozca el matrimonio que usted pueda tener, si es un matrimonio cristianito? Si sus hijos son cristianos y están creciendo en la verdad, ¿quién no desearía tener unos hijos así? Si usted tiene un ministerio sano, un ministerio que es de edificación, ¿quién no anhelaría tener un ministerio así? Somos tierra deseable, en la medida en que el testimonio que demos sea un testimonio deseable, porque así como también algunos los desean, hay otros que dicen, no, ni me hable de esa gente por el mal testimonio. Amén, hermanos, por el mal testimonio. Entonces, desafortunadamente, así como Saúl perdió su reino por malas decisiones, hoy en día, los reinos que han sido puestos en nuestras manos, podemos estarlos perdiendo también, si es que ya algunos no los perdieron, ¿ah? ¿Cuántas familias no terminaron el 2019 ya separadas, divorciadas? ¿Cuántos hijos no se fueron de la casa? ¿Cuántos divorcios? Tantas cosas, ¿no? Entonces, pensemos en por qué Saúl perdió su reino. ¿Por qué lo perdió? ¿Para qué? Para que nosotros pongamos nuestras barbas en remojo, como dice, los reinos que se nos han sido dados a nosotros, no los pongamos en riesgo, y si están en riesgo, enderece su senda, como dice la palabra. Si tú te has desviado, busca a Jehová y Él enderezará tu camino. ¿Estamos, hermanos? Entonces, vamos a estar ahí en 1 Samuel, seguimos ahí porque vamos a analizar a Saúl. Busque 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, 24. Primera de Samuel 10, 24, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová,
que no hay semejante a él en todo el pueblo. ¿Se acuerdan? Por lo que leímos ahora, que era grande, hermosote y todo, y ungido. Entonces Samuel le dijo al pueblo: ¿habéis visto el que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en el libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Entonces, ahí viene un primer problema que tuvo Saúl: disimuló. O sea, ignorar lo que está pasando alrededor, ignorar los problemas, ¿no? Porque recuerde, en ese entonces no llevarle presente al rey era una señal de desprecio. Y dice más bien ahí que muchos lo pusieron en poco, lo menospreciaron, ¿no? Entonces, él como rey, él tenía que haber ejercido su autoridad y haber puesto orden. Pero dice ahí que más bien él decidió, ¿qué? Disimular. Entonces, un problema serio que podemos tener nosotros, el pueblo cristiano, el pueblo en general, es que ante las situaciones que estamos atravesando, que están minando eso que ha sido puesto en nuestras manos, decidimos, ¿qué? Disimular. Disimular. ¿Qué es disimular? Hacerse loco, ¿eh? No es conmigo. No darle importancia a las cosas que realmente son importantes, ¿no? A veces, ¿cuántos padres de familia, cuántas madres no ven que sus hijos andan en malas compañías y qué hacen? Disimular. ¿Cuántas mujeres no saben que sus maridos pueden andar en quién sabe qué cosas? ¿Y qué hacen? Disimular. No hay que disimular, hay que armar el alboroto, hay que armar todo. Hay que averiguar, hay que hacer de todo, ¿no? Tus hijos llegan tarde. Disimular. No disimules. No ignores lo que está pasando alrededor. No, mire lo que le pasó a Saúl, comenzó por ahí, disimulando, ¿no? No ignoremos realmente los problemas, hay que reconocerlos. No hay que hacer ajeno a lo que estamos pasando. Recuerde que un problema, ¿qué es? Un problema es una situación que amerita una solución. Entonces, no sea ajeno a los problemas. Todos tenemos problemas, algunos con problemas más graves que otros. Pero lo menos que podemos hacer, ¿qué es? Disimular. No podemos disimular. Saúl, obviamente, ante ese desplante que le hicieron, disimuló y por ahí empezó realmente todo, ¿no? Por ahí empezó todo, ¿no? Recuerde, Saúl no utilizó Saúl no utilizó su autoridad y la perdió, ¿no? Dice un principio que la autoridad que no se ejerce, se pierde. Si usted no usa la autoridad que Dios le dio, el enemigo sí va a usar la de él. Entonces, no sea ajeno a eso, actúe con autoridad, ejérzala. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el irrespeto, la patanería, el abuso, pero ejerza su autoridad, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que le pasó a Samuel, ¿no? Vámonos más adelantito a Samuel 13, a 1 Samuel 13, 6. 1 Samuel 13, 6. Dice la palabra, 1 Samuel 13, 6, dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, estaban apretados, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Por qué? Porque los estaban sitiando, los estaban apretando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, o sea, la gente se empezó a ir. Entonces Saúl dijo: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿pero qué has hecho? Y Saúl le respondió: es que como vi que el pueblo se me iba y que tú no venías, entonces yo mismo hice el holocausto. Entonces Samuel le dijo: locamente has hecho, ¿no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mira el versículo 13, dice: Samuel le dijo: locamente has hecho, has actuado. Tomar decisiones bajo presión es lo peor que le puede pasar a uno, ¿no? Él estaba sitiado, la gente se le estaba yendo, entonces dijo: no, yo voy a hacer este holocausto, aunque él sabía que él no podía hacerlo. Sí podía, pero no debía, eso tenía que hacerlo los sacerdotes. Fue una decisión loca, fue una decisión por impulso, ¿no?
¿Cuántas decisiones no hemos tomado nosotros por impulso, hermanos, que lo que hacen es más bien que esos reinos que hablamos ahora, un trabajo, una carrera, un matrimonio, se nos han ido de las manos? ¿Cuántas personas no han dejado un buen trabajo por una decisión loca, ¿no? Por un chisme. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido por malas decisiones, por loqueras, por impulsos, por pasiones juveniles, por tantas cosas, ¿no? Entonces, decisiones arrebatadas, ¿no? Saúl tomó una ahí, pero fue fatal, ¿no? Fue fatal, ¿no? Vea, por ejemplo, hoy en día, ¿cuántas personas no han desplazado su relación con Dios? ¿Por qué? Por tantas otras cosas. Decisiones alocadas, decisiones sin fundamento, sin sustento, tonteras, diría uno, ¿no? ¿Cuánta gente no ha desplazado su relación con Dios por andar en otras cosas? Mucha gente, ¿no? Son decisiones que después nos van a pasar factura, y una factura triste, una factura grande, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, locamente actuó Saúl ahí. Locamente, no actúe usted locamente, analice dice la palabra, ¿quién cuando va a hacer algo no se sienta primero a ver qué es lo que tiene, si le alcanza o no le alcanza, hacer inventario, si me conviene meterme por ahí o no, analizar las opciones, qué es lo que yo tengo que hacer, por dónde me voy? Sabiduría. Recuerde que la sabiduría, ¿qué es? Cuando usted agarra todas las opciones posibles, usted escoge la más indicada para tal momento y para tal ocasión, ¿no? Entonces, ¿quién no se sienta primero antes de emprender algo? Hay que hacerlo así, hay que tomar decisiones con fundamento. ¿Estamos, hermanos? Bien, más adelantito, capítulo 15, recuerden, estamos analizando a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl fue una mala elección. Bueno, fue una buena elección al principio, pero él mismo se encargó de que fuera desechado. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Ya hemos visto varias cosas. Entonces, 1 Samuel 15, 17, hermanos. 1 Samuel 15, 17. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño, de tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión de Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo, todo eso se los leo para que ustedes tengan el contexto, pero realmente viene aquí. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ustedes ya saben toda esa historia, ¿no? Lo mandaron a que destruyera ese pueblo, que arrasara con todo. Al final el pueblo agarró botín ahí, todo eso. Entonces cuando él le hizo el reclamo, él dice, es que vieras que yo temía al pueblo y consentí lo que ellos dijeron. Entonces pequé, pero no fue culpa mía. ¿Fue culpa de quién? Del pueblo. Fue culpa del pueblo. Errores que se cometen, hermanos. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No podemos seguir en eso de estarle echando la culpa ¿a quién? A terceros. Dice la palabra, ¿quién reconocerá sus propios errores? Nadie. ¿Por qué? Porque es bien complicado que usted reconozca sus equivocaciones, sus errores, sus pecados. Cuando hablamos de pecado, qué difícil es. Por eso a veces la gente dice, es que el cristianismo es muy difícil, es muy complicado mantener, porque qué difícil es que uno reconozca sus falencias, que uno reconozca en lo que uno falla, ¿no? Qué difícil es. Samuel está ahí, fallé, sí, pero no fue culpa mía, fue culpa del pueblo, me presionaron, me sentí presionado, la presión de grupo. ¿Cuántos muchachos hoy en día no caen? ¿Por qué? Por la presión de grupo, en la universidad, en lo que sea. Por querer sentirse dentro de un grupo, hacen cosas que a lo mejor no quisieran hacer o que saben que están mal, pero las hacen ¿para qué? Para hacer sentirse bien al grupo. Por la presión, me presionaron, yo no quería hacerlo. Lo hice, pero no fue culpa mía. Fui infiel, pero es que usted no tiene idea cómo es mi esposa. Muchos son así. Yo fui infiel, sí, pero es que usted no tiene ni idea. Mi esposa es intratable. Culpa de ella.
Ella es culpable. Siempre, acuérdense que ya lo hemos visto varias veces, a través de la humanidad, el ser humano siempre le ha echado la culpa a terceros, ¿no? Estamos, hermanos, y usted sabe que si uno no reconoce sus errores, si uno no reconoce sus pecados, sus falencias, es muy difícil que Dios lo restaure. ¿Por qué? Porque no hay restauración en medio del pecado. Si usted no se arrepiente, le entrega su vida al Señor, no pienses que Él te va a restaurar. Y el último fallonazo tremendo de Saúl, pues fue el que todos conocemos, que está en el versículo, ahí mismo en el versículo 22, que ya lo habíamos leído. Dice, y Samuel le dijo, ¿se complace también Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuál fue el fallonazo más tremendo que se resume en la caída de Saúl? La desobediencia, ¿no? La desobediencia. Todo cae ahí, la desobediencia. Cualquiera podría decir, pastor, pero es que Dios mandó a Saúl a que destruyera eso y así lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Sí, pero obedeció a medias. Y una obediencia a medias es una desobediencia. Una verdad a medias es una mentira. Las cosas a medias no funcionan. Con Dios es o todo o nada, ¿no? Por eso Él dice, frío o caliente, nada de tibios. Entonces, esas obediencias a medias no funcionan, hermano. Entonces, ese tema de la obediencia es todo un tema. Pues es toda una prédica. Ahorita que Aarón hablaba de la obediencia, qué importante es la obediencia. La obediencia es lo que nos cubre a nosotros, es como esa coraza que te protege a ti de tantas cosas, ¿no? En la medida en que caminemos en obediencia, estamos caminando bien, ¿no? Ahora, lo que pasa es que a Dios le gusta cuando tú obedeces, pero porque tú quieres hacerlo, porque tú quieres obedecer, no porque te lo impongan. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los dos hijos, ah? Ve al campo, uno dijo que sí, no fue, el otro dijo que no y al final sí fue. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El que fue, no el que dijo que sí. Porque tú puedes decir que no, pero si lo haces, tú estás haciendo la voluntad. En las cosas de Dios no es decir sí o no. O no es decir sí, sino hacer. Eso fue lo que el Señor le dijo a los fariseos, ¿de acuerdo? Ustedes siempre dicen sí a las cosas de Dios, pero no las hacen. Eso no sirve. Pastor, el domingo llego, pero si no vienes, eso no sirve. ¿Me entiendes? Ahora, ¿es por ti o por mí? Es por ti, por mí no, porque vengas o no vengas, hay que hacer el culto. Vengas o no vengas, la iglesia seguirá caminando. Vengas o no vengas, Dios seguirá siendo Dios. Amén. Entonces, las cosas de Dios es haciendo, no diciendo, ¿no? Y la obediencia, recuerden, hermanos, que la obediencia se aprende, ¿no? ¿Quién aprendió a ser obediente? Jesús. Él aprendió porque obviamente Él era Dios. Pero Él aquí aprendió a ser obediente, ¿no? La obediencia tiene que ver mucho con la paciencia, ¿no? Si usted pierde la paciencia, lo más probable es que usted desobedezca, como le pasó a ¿quién? A Moisés, ¿se acuerdan? Moisés se obstinó ya, perdió la paciencia y esa obstinación, esa perder la paciencia lo llevó a ser desobediente y esa desobediencia le impidió disfrutar de las bendiciones que Dios tenía para él, que era el entrar a la tierra prometida, ¿no? Pero bueno, sobre la desobediencia ya nosotros sabemos de que no es parte de nuestra naturaleza, aprendemos a ser obedientes, está muy ligada la obediencia al concepto que usted tenga de aquel que te da la orden. Si usted tiene una buena relación con aquel que te da la orden, si usted tiene información sobre aquel que te da la orden, si el que te da la orden tiene una imagen que proyecta sobre ti autoridad, tú no tienes problema en obedecer. Amén. Pero si tú tienes una mala relación con aquel que te da la orden, de seguro que no vas a obedecer. ¿Por qué la gente desobedece a Dios? Porque no tienen una verdadera relación ni una imagen de lo que Dios debería hacer para ellos. Entonces lo tienen ahí como un 911, como un aguizote, como algo religioso. Entonces lo obedezco cuando me conviene, lo desobedezco cuando me conviene también. Entonces esa es la razón. En esto de la obediencia tiene que ver mucho la relación y la imagen que uno tenga de aquel que te está dando la orden, ¿no? Amén o no, hermanos. Cierro con esto nada más. Ya vimos el caso de Saúl, vimos todo eso. Hay que elegir bien cuál es el rey de tu vida, todo eso. Pero recuerden, en este tema de la restauración y todo, alguna vez lo hablamos, nosotros como hijos de Dios, y aplíquelo a su vida también. Usted lo puede aplicar esto en cualquier ámbito de su vida, sea o no sea cristiano. Hay 3 cosas sobre las que uno debía centrarse en las decisiones que toma. Lo primero es tener la sinceridad de reconocer que uno tiene un problema. Sea sincero, reconozca que usted tiene un problema. Si usted está fuera del reino de Dios, reconozca que tiene un problema. Ahora, muchas veces el problema de la gente es que no saben cuál es el problema. Si usted está fuera del reino de Dios,
lo más seguro es que tu problema es que vives una vida sin Dios. Pero reconozca, primero, sea sincero en reconocer que usted tiene un problema. ¿Amén o no? Segundo, tenga la humildad de pedir ayuda. Tenga la humildad de pedir ayuda. Sea humilde, sea una persona. ¿Qué es la humildad? La humildad es tierra laborable, ¿se acuerda? Una persona con la que se puede trabajar, una persona que está propensa a ser enseñada. Y si usted sabe y es maestro, usted está propenso ¿a qué? A enseñar, está dispuesto, tiene esa disposición. Sea sincero, reconozca que tiene un problema, sea humilde y pida ayuda. Y lo tercero, que es lo más importante, sea obediente a aquel que te va a ayudar, ¿no? Porque hay mucha gente que reconoce que tiene un problema, pide ayuda, pero cuando le dan un consejo no lo hace. No sirve de nada, ¿no? No sirve de nada. Entonces, y si usted acude a una persona de Dios por un consejo, lo que usted va a recibir es un consejo de Dios. Y si usted no tiene una mente de Dios como para que saber que ese consejo va en pro de tu bien, pues no lo vas a hacer, ¿no? No lo vas a hacer. Entonces, nada más termino con esto. Hechos 5:32, hermanos. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. A los que le obedecen. Así es que vivamos una vida en obediencia, escojamos bien, sepamos a quién estamos siguiendo. No siga, vea, el peor error que puede cometer una persona es de seguir a alguien que no sabe para dónde va. Asegúrese de que usted está siguiendo a alguien que sabe para dónde va. Ahora, si usted está siguiendo al Señor, pues obviamente Él sabe para dónde va, pero asegúrese que realmente usted esté siguiendo las pisadas del Señor. Por eso es que la palabra nos aconseja siempre que nos examinemos nosotros mismos para saber si estamos ¿dónde? En la fe. Si estamos en la fe o no. Examinemos, tenemos la capacidad de hacerlo. Y si usted no tiene la capacidad de hacerlo es porque usted está reprobado. ¿Qué quiere decir reprobado? No has nacido de nuevo, no tienes una relación con Él. ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad, Señor, que nos has dado de estar aquí en este lugar, de aprender de siervos tuyos, gente que tú has usado, Señor, y algunos por sus propias decisiones han desviado su camino, otros han decidido llevar una vida en integridad contigo y hasta el final se han mantenido, Señor. De todos esos ejemplos queremos aprender porque el anhelo nuestro es poder llegar a la meta, Señor. Poder algún día decir, ahí al borde ya de partir de este mundo, decir, wow, peleé la buena batalla, la batalla de la fe y la gané. Ese es el anhelo nuestro, Señor. Así es que si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar, o ahí en el video, que usted entendió de que realmente te dices que tienes una relación con Dios cuando realmente no la tienes, dices que eres el rey de tu vida cuando no hay nada más distante que el que Él sea el rey de tu vida porque no haces absolutamente nada de lo que Él te dice que hagas. Te estás viviendo una vida apartado o apartada de Él y eso explica tal vez por qué estás llevando ese estilo de vida que estás llevando. Lastimas, te lastiman, hieres, te hieren, sufres, haces sufrir, tantas cosas, ¿no? Pero no más. Ahí donde estás puedes decirle, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y hoy he entendido claramente que lo primero que necesito hacer es ponerte a ti en el trono de mi vida, Señor. Que hoy, por medio de mi decisión, una decisión genuina, un arrepentimiento genuino, Señor, yo pueda ponerte a ti como el que guíe todos mis caminos, Señor, el que guíe mis decisiones, el que guíe mis pensamientos, Señor, el que me lleve a toda verdad, Señor, y que a partir de hoy yo pueda clamar a ti, Señor, arrepentido, arrepentida como nunca antes, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor. Y a partir de hoy empecemos una relación, un caminar, Señor, en el que yo pueda ser un testimonio vivo, Señor, de que hay poder en ti para transformarme. Bendigo yo este momento, Señor, que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Gracias te doy, Señor, y por perdonarme sin merecerlo, ponme en gracia delante de todas aquellas personas a las que yo sé que he lastimado para que me puedan perdonar también, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Damos una
preguntarle nada más, has escogido el mejor rey. Ahora, eso no te garantiza que vayas a llegar al final de la carrera, pues recuérdate que esto es una carrera de resistencia, esto no es de velocidad, nada de eso, sino el problema no es llegar aquí, el problema no es que hayas llegado a este momento de entregarle tu vida a Cristo, el problema es cómo te vas a mantener, cómo te vas a sostener, escuchando prédicas, yendo todos los domingos a la iglesia, ayuda, pero no es suficiente, tienes que escudriñar aquí en la palabra, tienes que entrar en una relación con Cristo, tienes que conocerlo, tienes que permitir que se haga en ti aquello que está escrito, de que haya en ti el mismo sentir que hubo en Él. Tienes que permitir la meta tuya de que se haga realidad, 1 Corintios 2:16, de que tengas la mente de Cristo, que se haga en ti realidad, Proverbios 23:7, de que la manera que tú tienes de pensar, así eres tú, y que tu manera de pensar sea una manera cristiana, de Dios. Todos esos versículos que es muy bonito leerlos y todo, pero una cosa es leerlos y otra cosa es que se hagan realidad en la vida de uno. Ya después de pasar todo esto, que tú puedas decir, wow, no ha sido fácil, pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Entonces, si ven, los versículos, una cosa es cuando uno los dice y otra cosa es cuando uno los vive. Así es que si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 está en el costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Aquí estamos en el salón principal todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. 87725957 es mi número. Pastor Eber Molina, si en algo también le podemos ayudar. Y recuerde, todos los domingos a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM, ahí está el programa Sinceridad. 105.9 de la FM en Radio Urbano, de 8 a 11 de la noche, o a través de este canal en YouTube también lo pueden ver. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.